Bienvenidos a Entre Contadores, un espacio que suma ideas, resta dudas y multiplica aprendizajes. ¿Quieres llevar tu carrera profesional al siguiente nivel? El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es para ti. Capacitación, networking y certificaciones con los mejores expertos. Forma parte de una comunidad que impulsa tu crecimiento. Inscríbete hoy en www.icpnl.org.mx. Más conocimiento, más oportunidades. Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Estamos en una emisión más del podcast Entre Contadores. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante relevante que en ocasiones pasamos por alto. Me refiero a la cuestión de precios de transferencia. Esta disciplina que busca analizar las operaciones que se realizan entre empresas relacionadas, ¿no? Y para eso tenemos el día de hoy a dos expertos. Nos acompaña Selene Rangel y Marco Aguiñaga. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, también queremos aprovechar la visita al día de hoy para que nos den información sobre este seminario que se va a llevar en el mes de septiembre sobre esta cuestión de los precios de transferencia. Entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos a hablar en términos generales qué es esta cuestión de precios de transferencia y a la vez ir introduciendo un poco los temas que se van a abordar de manera más amplia en el seminario? Sí, claro que sí. Gracias, Hugo, por la invitación. Gracias al instituto. Fíjate que diseñamos este seminario de precios de transferencia para abordar desde los principios básicos hasta inquietudes sobre temas muy complejos de la materia. El tema de precios de transferencia, como bien comentaste, pues trata de documentar o comprobar que las operaciones entre partes relacionadas estén a valor de mercado. Y aquí como Marco me va a hacer favor de confirmar, el término de partes relacionadas es muy amplio, ¿no? Entonces, muchas veces por eso de repente se pasa del radar en algunas de las empresas el documentar ciertas operaciones porque ni por aquí les pasaba que eso se consideraba parte relacionada, ¿no? Exactamente. Ahora recordemos que la cuestión de documentar las transacciones con partes relacionadas domésticas es algo relativamente nuevo, por decirlo así. Entonces, muchos grupos todavía no saben que tienen que hacer eso, ¿no? Aunado también al hecho de que, ¿qué es una parte relacionada? Normalmente nos quedamos con que, es una participación en el capital. Pero no, tenemos otros dos atributos que son por control y que son por administración, que muchas veces se pasan por alto, ¿sí? Y ya, lamentablemente, cuando se descubren, ya es demasiado tarde porque ya se está enfrentando a un problema. Entonces, también esos temas los abarcamos precisamente en el seminario. O sea, digamos que básicamente es como si fuera una familia, ¿no? Que a veces se realizan operaciones entre miembros de la familia y lo que te dicen en términos generales es que como pactes esa operación sea como si fuera con un tercero, que no tengas algunos criterios preferenciales por pertenecer a la familia. Exacto. Sí, que no haya un sesgo y no se favorezca en cuanto al precio a una de las partes involucradas en la operación y con ello derivando pues en una menor carga fiscal, ¿no? También, como bien comentaba Marco, antes el tema de precios de transferencia en grupos nacionales no era tan visible porque no había una informativa que le pidiera a los contribuyentes el revelar dichas operaciones. Pero a partir del 2022, con esta reforma fiscal que fue muy grande, pues se incluyó dentro de un anexo dentro de la declaración informativa múltiple donde se revelaban las operaciones con filiales extranjeras. Ahora el SAT eliminó esa distinción y solo dijo, aquí revélame todo lo de partes relacionadas. Entonces, esa novedad o ese cambio, inclusive hay muchos grupos que todavía no lo traen en el radar. Entonces, es por eso que creemos relevante que este tema se difunda y que lo hagan parte de su día a día. Y aquí también otra cuestión importante es a veces los montos, ¿no? Porque pareciera que estos temas, al escucharse complicados, pues, le aplican a empresas muy grandes, como comentabas, empresas internacionales, pero pues la realidad es muy diferente. Sí, aplica para también operaciones domésticas de contribuyentes que nomás tienen operaciones dentro de México, pero es importante, como tú comentas, y como Selena también lo puede comentar y confirmar, tenemos ciertos límites que te marcan cuándo debes de o no cumplir con determinada obligación. Entonces es importante conocer esos límites para saber, oye, si yo rebaso tal límite,
tengo obligación de presentar un reporte tipo local o tengo que presentar un reporte tipo más de declaración maestra, ¿sí? Etcétera. Entonces sí es importante también que eso lo conozcan bien y precisamente son otros de los temas que vemos en el seminario. Y como comentaba ahorita Selene, la cuestión de la informativa, ¿no? Que esa informativa pues estaba diseñada para partes relacionadas extranjeras, pero ahora ya dijeron que a todo. Parejo, exacto. Y el límite que comentaba Marco realmente es bajo. O sea, sí, le puede tocar, bueno, hay distintos niveles o distintas escalas, pero el de esa informativa en particular, el del anexo 9, pues estamos hablando de 3 millones de pesos de ingresos acumulables para las empresas que se dedican a prestar servicios o 13 millones para el resto de las actividades empresariales, que si te pones a pensar, pues ahí caen pues ya empresas medianitas, inclusive algunas pequeñitas, pero que muy apenas y brincan. Y pues es un tema que no es muy conocido en el medio, ¿no? Sí, que no se le ha dado a lo mejor la seriedad o la relevancia que tiene. Y creo otro punto importante, dijimos, ya mencionamos pues que hay que documentar la operación, que hay que informar, pero ¿cómo el contribuyente sabe si está dentro o no está dentro? Aquí es donde entra el famoso estudio de precios, ¿no? Exactamente, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros como un estudio de precio de transferencia es hacer el análisis funcional, ¿ok? Porque tenemos que dibujar perfectamente cuál es la transacción que están llevando a cabo las partes relacionadas para nosotros hacer esa búsqueda de potenciales comparables y con eso determinar los valores de mercado. Y es cuando ya el estudio ya te dice, hey, estás o no estás en número de mercado y tendrás en su caso hacer un ajuste. Sí. O sea, ahorita es lo que común se conoce como el famoso modelo de negocios, ¿no? Tienen que entender el modelo de negocios para saber contra qué te voy a comparar. Es correcto. Sí, correcto. Digamos, yo siempre le comento a mi equipo, a los clientes, que precios de transferencia es como hacerle unos rayos X a la operación de la empresa en sí, porque tenemos que saber cuáles son las funciones en cada tipo de operación intercompañía, tenemos que saber qué tipo de activos tiene, y no nada más la empresa a la que le estamos haciendo el estudio, sino también el de las empresas con las cuales celebra operaciones. Entonces, conocemos las entrañas tal cual de las empresas para poder delimitar qué método le aplica, qué comparables le aplica y establecer un rango de mercado que al final del día vamos a contrastar contra el precio que pactan nuestros clientes o las empresas, el contribuyente, ¿no? Y ahorita que hablaban un poco de los comparables, esos comparables de dónde salen, cómo se obtienen, cómo identifican. Pues muy importante porque los comparables atienden primero a si es un informe. Puedes obtener comparables internos, llamamos los domésticos, o externos. Ya depende del método que estés utilizando, la calidad de los comparables, que es otro de los temas que también vemos, porque no es que agarro cualquier comparable, ¿no? O sea, no, tiene que haber una estructura, un análisis muy puntual para determinar cuáles son mis comparables. Pero una de las características que deben de tener sus comparables es que tengan que ser verificables, ¿sí? Si es un comparable interno, por ejemplo, facturación con terceros no relacionados, tienes que tener las facturas con esos terceros. Si tú tomas un comparable que es los estados financieros de una empresa pública, tú tienes que tener esos estados financieros de esa empresa pública para decir que tú lo determinaste y utilizaste así. Ok. Sí. Entonces, o sea, hay que tener cierta documentación y ciertos procesos para poder sustentarlo en caso de que la autoridad lo cuestione. Sí, correcto. Y es un excelente punto el que toca Marco, porque cuando estamos hablando de comparables internos, estamos hablando de información financiera o contratos o facturas que se tiene dentro de la compañía, que en caso de un cuestionamiento por la autoridad fiscal, ahí lo vas a tener a la mano tú mismo, ¿no? Oh. Pero cuando ya empleamos otras metodologías y comparables externos, entonces ahí, pues sí, lo que recomendamos es tener un asesoramiento de un tercero especialista en la materia, porque ahí utilizamos bases de datos que no son de uso común, de uso público, en donde en nuestros programas metemos ciertos criterios
que dan visibilidad de qué pudiera llegar a ser comparable, filtramos muy bien esa información y entonces determinamos si una compañía es comparable o no es comparable. O sea, digamos, aterrizando un poco esto que acaban de comentar, o sea, el primer caso sería, digamos, nos dedicamos a vender botes de agua, ¿no? Y se lo vendo a mis empresas hermanas y se lo vendo a terceros que no tienen nada que ver conmigo. Entonces, esa es una forma de mostrar que el precio que yo le vendo el bote de agua a mis empresas hermanas es lo mismo que yo se lo vendo a terceros. Casi. Casi. Ahí vienen las cosas, un poquito chiquitas, a letra chiquita, exactamente. De hecho, hay un ejemplo en la guía que dice, oye, si tú tienes una comparable que es interna, es buena, pero siempre y cuando es de calidad, ese es el punto. Ok. Oye, es que nomás con un tercero tengo la venta de una botella de agua. Ese es mi comparable. Va a decir, no, porque puede ser fabricada. Entonces, también esos temas, uno como experto se centra mucho en decir, sí tienes una comparable, pero hay que ver que sea de calidad. Ok. Eso es muy importante. Sí, por ejemplo, ahí estaríamos aplicando el método de precio comparable, que es el primero que establece la ley para analizar. Digamos que la ley te establece jerarquías, son 6 métodos. El primero es que hablamos de comparación de precios y ahí lo que se enfoca es, sí vendo botellas de agua a filiales y a terceros, pero ¿lo haces en el mismo volumen? ¿Tiene una etiqueta o no tiene una etiqueta? ¿Le das el plazo de pago a tu cliente igual que a tu parte relacionada? Todas esas diferencias que pudieran llegar a surgir entre una transacción y otra las tenemos que conocer y ver si hay manera de ajustarlo para entonces poder utilizar esa transacción como comparable. O sea, digamos que tienes que ver que todo sea igual. O sea, que sea el mismo producto, el mismo periodo de crédito, la misma cantidad, la misma calidad para decir, son comparables. Son comparables. Y si no llegan a ser iguales, que tengas, como dice, razonablemente se pueden hacer ajustes, ¿sí? Para ponerlos lo más parecidos que se pueda, ¿sí? Y por ejemplo, perdón, o sea, hablando de ajustes, pudiera ser, oye, a lo mejor al tercero le cobro, incluyo el flete y a mi parte relacionada no le incluyo el flete. Ese sería una especie de ajuste que se tendría que hacer. Ese sería un ajuste que se puede hacer. Si yo tengo un término que es FOB, donde solamente lo pongo aquí en mi planta y viene él, a otro que es DDU, que es donde yo pago todo, hasta su punto de entrega, entonces el precio va a ser diferente. Okay. Pero esa parte sí se puede hacer un ajuste y ya se equiparan los precios. Es correcto. Adicional a ese método que comentabas, ¿cuál es el siguiente más común o más habitual que... El más habitual que utilizamos en la práctica común de precios de transferencia es el sexto método, que es el método de márgenes transaccionales y utilidad de operación, que es ahí donde utilizamos comparables externas, las cuales las obtenemos a través de bases de datos que pagamos de empresas que cotizan en bolsas de valores. Puede ser la bolsa canadiense, la bolsa mexicana, la bolsa americana, dependiendo de cuánta información tengamos acceso. Por ejemplo, siempre la autoridad va a decir, oye, ¿por qué no me estás comparando contra empresas públicas mexicanas? Pero lamentablemente, como todos sabemos, en la Bolsa Mexicana de Valores cotizan muy pocas empresas. Entonces, la disponibilidad de información es muy pequeña. Entonces, nos vamos a bolsas de la región económica en donde operan la mayoría de nuestros clientes, que es Norteamérica. Entonces, en ese método lo que hacemos es bajamos esa información financiera, construimos razones financieras, ya sea utilidad operativa sobre ventas, sobre costos y gastos, sobre activos, y comparamos esa razón financiera obtenida en la transacción intercompañía contra el rango de esa razón financiera que obtenemos de la información comparable de las empresas que seleccionamos. Y ahorita creo que algo muy importante que acabas de comentar es, o sea, son esas razones financieras, porque a lo mejor, ¿quién estaría pensando, oye, vamos a comparar utilidad neta, ¿no? Pero a lo mejor en esa utilidad neta, pues estás metiendo cosas que no tienen que ver con esas operaciones que en principio empezaste a analizar. Sí, bueno, si vamos al rubro de utilidad neta, tú tienes una parte de impuestos, tienes una parte de PTU, cosas que tú no controlas, que no es parte de. Se supone que a nivel operativo tú tienes cierto control sobre la parte operativa, porque tú decides a quién vendes y en cuánto le vendes, a quién le compras y en cuánto le compras. Por eso siempre
el rubro que analizamos es la utilidad operativa, medido, como dijo Selene, o a ventas totales, o a costos y gastos, o a activos operativos. Que también ahí es una bueno, no ciencia, pero sí una cuestión de tener cuidado, porque el rubro que elijas tiene que estar libre de la influencia de operaciones con partes relacionadas. Okay. Si tú le vendes a una parte relacionada, tu razón financiera no puede ser la utilidad operativa a ventas. ¿Por qué? Porque ese rubro está influenciado por partes relacionadas. ¿Tendrías que segregarlo para poderlo o no, o ya no es factible? No, es factible, pero tendrás que utilizar la razón financiera de utilidad operativa a costos y gastos totales, que se supone que estos no están influenciados con una operación con parte relacionada. Y regresando a los métodos que comentaba Selene, o sea, hay una jerarquía de los métodos, ¿cuál es esa jerarquía o por qué existe esa jerarquía? Sí, porque en principio lo que dicen nuestras disposiciones en la ley de impuestos sobre la renta es que están fundamentadas en las guías de precios de transferencia emitidas por la OCDE. Entonces, la OCDE ha tenido muchos grupos de trabajo en donde se han discutido estas distintas metodologías y ella enumera el método de precio comparable, el método de reventa, el método de costo adicionado, el residual de utilidad y el MMTU, que es el de método transaccionales de utilidad de operación. Acá en México el residual de utilidad ese lo parten en dos, entonces son 6 métodos en la ley del impuesto sobre la renta, pero te establecen en el 179 que el primero que tienes que evaluar si se puede aplicar es el de precio comparable, luego tienes que evaluar si el de reventa o el de costo adicionado es aplicable y si no puedes aplicar ninguno de estos 3, ya puedes elegir cualquiera de los otros 3. La diferencia es que el de precio comparable comparas precio contra precio literal haciendo los ajustes que se consideren pertinentes. El de costo de reventa, el de costo adicionado y el de reventa es utilidad bruta entre costo de lo vendido o utilidad bruta entre ventas netas. Acá lo que pasa en la práctica es que también se asume que el nivel de comparabilidad o la calidad de las comparables es muy bueno, de tal manera que puedas utilizar estas razones financieras a nivel bruto. Pero normalmente en la práctica esos métodos los utilizamos usualmente cuando se tienen comparables internas en donde no se puede comparar precio contra precio, pero nos vamos al siguiente nivel. Y ya en el método de márgenes transaccionales o en el residual de utilidades, ya se hace una partición de estados financieros en el de residual de utilidades, Ahí normalmente está caracterizado porque hay una simbiosis entre varias funciones que realizan las partes y se generan ciertos activos intangibles que es muy difícil evaluar solamente a una parte. Es un método un tanto complejo y no es tan común, es por eso que normalmente nos vamos al otro método, que es el de márgenes de utilidad de operación. Y ahorita comentaban pues que hay que seguir ese orden, pero y son, digamos, métodos generales. Y sabemos que en la realidad pues hay empresas productoras que comercializan, que prestan servicios. O sea, de acuerdo a su experiencia, ¿hay algunos métodos que digas, esto es más habitual cuando estamos hablando de servicios, este es más habitual cuando hablamos de comercialización? Sí, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque depende del método, si es sensible a qué aspecto. Por ejemplo, lo que viene siendo el precio comparable no controlado, que es el primer método, ese no es sensible propiamente a funciones, ¿de acuerdo? Se va más en la parte del precio y en la parte de lo que es el producto o el servicio en sí. Es muy, muy sensible. Por eso ahí a mí me gusta decirlo así, ese método es comparar manzanas con manzanas, punto. Oye, la manzana verde contra la roja, tal vez no sean tan comparables, pero bueno. Los demás métodos que comparas, ¿no? Pues compara una manzana con un durazno o con una pera. Son similares, son sustitutos, va. Ya en los últimos métodos, que sobre todo el MTU, que es el de margen transaccional de utilidad de operación, ese es sensible, pero a las funciones, activos y riesgos, ¿sí? Vamos muy enfocados en eso. Entonces, decir que un método por lo regular es muy puntual para una industria es algo complicado porque tenemos que primero hacer análisis.
Lo que sí podemos decir, y a lo mejor te has topado también en la práctica, que hablando de servicios, lo que viene siendo el precio comparable no controlado es más difícil de implementar. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar que sea el mismo servicio, ¿sí? Okay. Entonces, en la parte de servicios, híjole, es difícil, ¿no? Es que mira, acá le invierto más horas o acá pongo un técnico que tiene ciertas certificaciones y acá lo tengo nomás con escuela, por ejemplo. Oye, ¿son comparables? No son comparables. ¿Los puedes ajustar? Híjole, no lo puedo ajustar. Tal vez ahí en la parte de servicios, yo en lo personal es donde no he podido encontrar una aplicación de precio comparable no controlado, porque es difícil encontrar que sean idénticos, ¿sí? Okay. Y ahorita, y retomando un poco el tema de los ajustes, en la práctica, ¿cuáles son los ajustes más comunes que les ha tocado ver o las causas por las que se hacen esos ajustes? Sí, dependiendo del método, por ejemplo, si estamos hablando del método de precio comparable, ahí lo que hacemos es ajustes por volumen, ajustes por periodicidad de pago, ajustes también por temas cambiarios, pero si ya nos vamos a una comparativa de razones financieras, ahí lo que hacemos los ajustes más comunes que vemos es ajustes de capital que corresponden a si yo tengo cierto periodo o cierto plazo para cobrarle a mi cliente y cierto plazo para que me cobren mis proveedores y guardo mis inventarios con cierta rotación, bueno, esos mismos 3 elementos evalúo cómo están cada una de las comparables que seleccionamos y lo asemejamos, o sea, hacemos una modelación financiera para que simulen que tienen las mismas rotaciones de esos 3 rubros. Esos son los ajustes de capital. Luego también nos topamos con, ajustes de intangibles que de repente nuestras comparables llegan a tener, en sus estados de resultados amortización por intangibles, pero normalmente terminan siendo goodwill o cosas por el estilo. Entonces, nuestra comparable por lo general no tiene ese tipo de registro y eliminamos esas diferencias. También ajustes por pensiones, porque las empresas americanas tienen ciertas reglas para registrar como gasto por pensiones que no se tiene aquí en México, entonces hacemos esos ajustes. No sé si se me está escapando alguno. Perfectamente bien. Normalmente esos son los que hacemos en la práctica. Y ahorita, perdón, con todo esto que están comentando, o sea, son cuestiones muy detalladas, muy cuidados que se deben de tener, que a veces pareciera que es más conveniente preverlo, ¿no? Y documentarlo. Es decir, oye, yo voy a hacer operaciones con parte relacionada, pues debo de tomar en cuenta, pues, qué volumen voy a manejar con mi parte relacionada, las condiciones del contrato, dejarlo todo eso documentado para que cuando lleguen ustedes a revisar la operación, pues tengan toda la documentación y facilitar el proceso, ¿no? Sí, normalmente nosotros llegamos ya cuando la operación se hizo, Sí. ¿sí? O sea, dicen, oye, ya hiciste estas operaciones, ¿por qué lo hiciste? Por una razón de negocios X. Ok, perfecto. Empezamos, lo primero que hacemos es el funcional. O sea, ¿cómo lo hiciste? Todo lo demás. En base a las funcional, en base a la calidad de la información que se tiene interna de comparables, del método, lo que comentaba ahorita Selene, son los llamados ajustes de comparabilidad, donde precisamente tratamos de que, si bien no se parece, pues ahí como que más o menos le encontramos un parecido, ¿no? Exacto. Sí, nos maquillamos un poquito, digo, maquillar es un decir, ¿no? Lo ajustamos para que Sí, adecuarlo a la realidad, digamos. adecuar la realidad, exactamente. Entonces, sí es muy importante tener esta documentación, sí, preferentemente antes de que iniciemos. A veces sí hemos encontrado que pasa el tiempo y decimos al contribuyente, oye, al cliente, esta información, híjole, el que la hizo ya se fue. Pero ¿cómo determinó? Yo creo que lo más relevante siempre es donde dices, oye, ¿cuál es tu política? Que es decir, ¿cómo lo calculaste? Exacto. Y a veces nos saben decir, no, es que el que lo calculó ya se fue, ¿no? Y tú, ok, bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, guardar esos cálculos, que es por donde uno empieza también. Y normalmente también de repente sí nos ha tocado de que, oye, ¿tienes contrato para esta operación? No, sabes que no. Y entonces algo que está muy en boga ahorita, que no es necesariamente precios de transferencia, pero precios de transferencia es algo que abarca de demasiadas materias, ¿no? Es la materialidad. Ok. Entonces, muchas veces nos toca ver operaciones y yo lo que le digo a mis clientes es que ponte el lente
¿de qué hubieras hecho con un tercero? Esa es la prueba del ácido, ¿no? ¿A poco te hubieras arrancado a prestarle servicios a un tercero sin antes haber pactado los términos en que ibas a hacer ese servicio? ¿Qué tipo de servicios le ibas a prestar? ¿Cuánto le ibas a cobrar por el servicio? ¿A dónde te iba en qué cuenta te iba a pagar y con qué plazo, ¿no? O sea, siempre hay que traer esa lente escéptica de que es que yo cómo lo hubiera hecho con una parte no relacionada. Y eso mismo que se te viene a la cabeza, pues ponerlo en acción cuando implementes una transacción con una afiliada. Perfecto. Y otro punto importante, a lo mejor hablamos de comparables y hay quien dice, pues ya tengo mi comparable del año 2024, palomita, ya estoy tranquilo, pero piensan que es algo estático, ¿no? Y realmente aquí es algo dinámico, que ese precio comparable, pues fue comparable en el 24, pero no necesariamente en el 25. Sí, había muchos clientes nos dicen, no, es que pues, ya lo hice una vez, ¿por qué no lo hago, no? Entonces, ahorita en base a la reforma precisamente de 2022, ahí es donde ahora sí le decimos, es que mira, aquí está donde te dice que cada año lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque la reforma te dice que las comparables deben de ser del mismo ejercicio fiscal en el cual estás haciendo la evaluación. Entonces, si tú lo hiciste en 2024, muy bien por ti, pero en 2025 necesitas ir a buscar las comparables de 2025, ponerlas en tu estudio de precios de transferencia y documentarlo para que des cumplimiento a lo que te marca la ley. Y que también pudiera haber factores económicos que no tienen que ver con la empresa que modifica el comparable, ¿no? A lo mejor la inflación, tasa de interés, cuestiones que modifican precios y por lo tanto puede ser que ahí afecte el tema de las comparables. Incluso aunque no haya ningún movimiento, la autoridad te pide que sea año con año tengas esa evaluación. Y bueno, creo que también otro punto importante sería ver a nivel internacional, lo que esto pareciera que no es, o sea, no es una cuestión que México lo decide como tal, sino que es una cuestión que viene a nivel internacional, que México se ha estado adaptando a todo ese tema. Sí, ahí México es uno de los países que con más fervor o con más inmediatez aterriza las cuestiones que la OCDE pone sobre la mesa para los países miembros del marco inclusivo, ¿no? Si, por ejemplo, cuando se propuso la reforma de BEPS, que BEPS significa Base Erosion and Profit Shifting, que es prácticamente 15 planes de acción en lo que las administraciones fiscales de los países que firmaron ese plan, pues se adhieren, ¿no? Y lo van aterrizando en sus legislaciones locales. México, al año en el que se publicó por la OCDE, al año se implementó en la ley, ¿no? Entonces, es importante estar al pendiente de qué sucede a nivel internacional, porque muy probablemente México lo implementa de manera rápida. Una excepción ha sido, por ejemplo, Pilar 2 de BEPS, en donde pues dijo que sí tenía la intención, firmó el acuerdo, pero todavía no lo publica dentro de su legislación mexicana. Otro punto es, por ejemplo, el del Pilar 1, hay un punto que ya también está en versión definitiva, que es el monto B. Ahí no habíamos tenido novedades de la autoridad hasta hace como un mes, en donde la OCDE publicó los perfiles de precios de transferencia de varios países, entre ellos México, y ahí el gobierno mexicano puso en su perfil que espera implementar el monto B dentro de este semestre, ¿no? Y el monto B, pues literal, fue publicado a inicios de este año. Entonces, es ahí donde vemos que hay que estar siempre a la vanguardia o actualizado de qué sucede a nivel internacional para aterrizarlo. Y ahorita, Selene, que hablas de actualización, pues estos son los temas que se van a abordar en el seminario, ¿no? Que va a ser en septiembre. Si nos pudieran dar detalles de aquellos que estén interesados, cuándo se va a llevar a cabo, los costos, cómo inscribirse, etcétera. Sí, pues el seminario va a tener un formato virtual, va a ser una vez a la semana, cada miércoles. Empieza el 24 de septiembre y vamos a abordar estos temas que discutimos, así como otros temas complejos, como el tema de qué hacer en caso de una controversia ante la autoridad fiscal, cuáles son los medios de defensa,
qué tipo de alternativas al estudio de precios de transferencia puede tener un contribuyente, como son los APAs, qué ha sucedido en el sector de las maquilas, que es en donde la palabra APA más resuena, ¿no? Marco, no sé, también otros temas que vamos a tocar en el seminario. Esquemas reportables también, que es muy importante. Bueno, son las multas más caras que tenemos. Y otra cosa importantísima para todos es que todos los módulos son impartidos por miembros de la Comisión de Precios de Transferencia del instituto, que es gente que tenemos mucha experiencia en el tema, así que tenemos mucho que compartirles en el seminario y esperamos que nos puedan acompañar, ¿sí? Así es, y bueno, la información aquí está en la página del instituto, ahí en la sección de cursos, ahí van a encontrar los pormenores. Y bueno, Selene, Marco, una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, desde su trinchera y su experiencia, ¿cuál es el perfil o las características que debe tener un contador público para poder salir adelante en el tema de precios de transferencia? Pues siempre mantenerse actualizados, yo creo que eso es clave. El estar participando activamente en este tipo de foros o escenarios, para precisamente compartir experiencias, porque creo que el caso de revisiones con la autoridad o este tipo de procesos que les denominamos APAs son muy enriquecedores porque nos dan un punto de vista de cómo es que revisa el fisco a cada uno de los contribuyentes, y el compartir experiencias, yo creo que nutre mucho la práctica y el conocimiento, el bagaje, pues sí, profesional de los contadores. Perfecto. Sí, coincido con Selene, incluso la parte esta de participar con otros contadores de colegas para saber qué está pasando, porque a veces dice, oye, pues yo no sabía que eso se podía o se debía hacer o que no estaba permitido, porque de repente hemos encontrado criterios de la autoridad en algunos aspectos, que ¿cómo te das cuenta de ello? Pues hasta que alguien lo platica. Sí. Ah, es que a mí me pasó y tú, ay, caray. Entonces sí los invitamos a que formen parte de la comisión y del instituto para que precisamente se nutran más de conocimiento y de pues su networking también lo hagan más grande, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Selene, Marco, y pues los vemos ahí en el seminario en el mes de septiembre. Muchas gracias, Hugo.